Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que es el panel más divertido y no es porque lo esté moderando yo, sino porque de verdad hemos hablado de muchos temas en turismo, pero quizás el tema de la inteligencia artificial, el tema de la innovación, de la digitalización es un tema que no solamente tenemos que abordar, sino desde ONU Turismo vemos que es el presente y el futuro, obviamente, del desarrollo del sector económico más humano de todos, que es el turismo. Hoy tenemos unos panelistas de lujo. Tenemos a alguien que ha hecho parte de toda la transformación del sector, como Tomeu, en Iberoestar. Luego tenemos también a Carlota, que viene a contarnos todo el tema de ESG y efectivamente una joven como yo, así que será disruptiva a muerte. Y luego, obviamente, tenemos que tener siempre a alguien de la academia que también ha roto esquemas, creando sus propias startups, como es el caso de Tony. Entonces estamos aquí pues para divertirnos, pero sobre todo también para hablar de las realidades que tenemos en turismo y cómo podemos afrontar esas realidades. Para los que no conocen, la Organización Mundial del Turismo es la agencia de Naciones Unidas, que tiene sede en Madrid, y efectivamente, lo crean o no, yo estoy aquí hoy como directora ejecutiva, pero tengo que contarles que yo entré a Naciones Unidas para crear el Departamento de Innovación. Algo que es romper esquemas, porque en la burocracia y en el multilateralismo no necesariamente es tan reconocido por ser muy tecnológico, pero esto nos ha ayudado a trabajar con los jóvenes y efectivamente a trabajar con el sector privado. Y a través de nuestro network de startups, a través de todas las competiciones que hemos hecho a nivel global, pues hemos visto que hay un foco y la principal tecnología que las startups a nivel mundial están usando es la inteligencia artificial. Entonces, mi primera pregunta efectivamente es para cada uno de ustedes, dentro de cada sector que cada uno de ustedes abandera es, bueno, ¿a ustedes les llegó la inteligencia artificial por inspiración, porque fue una obligación, entonces les dijeron desde arriba, usted trabaja inteligencia artificial, o cómo fue ese proceso para vincular la inteligencia artificial dentro de cada uno de sus roles? Carlota. En mi caso, yo creo que es algo que viene ya de hace muchos años. A veces pensamos en inteligencia artificial como algo que acaba de nacer y los primeros estos de inteligencia artificial se encuentran en los años 40. O sea, entonces, cuando trabajas en una empresa tecnológica, la inteligencia artificial lo que te ayuda es a optimizar muchos procesos y recursos, ¿no? Es algo que sobre todo ahora estamos integrando pues, para poder hacer sistemas predictivos, para poder utilizar el data y poder, por ejemplo, crear dispersión geográfica y para poder optimizar recursos básicamente, ¿no? Entonces, para mí, es una inspiración y es algo que también me ayuda un poco a crear soluciones de una forma más creativa, pero a su vez a intentar trabajar en cómo educar y sensibilizar de lo que es la inteligencia artificial y no crear miedos, ¿no? Que es un poco a veces lo que suele generar miedo. Tomeu. Bueno, nosotros no hemos tenido ninguna directriz de utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que es un proceso natural que se ha incorporado a la compañía en determinados procesos donde se veía una aportación clara de valor, ¿no? Y estamos hablando más bien de esa inteligencia artificial tradicional, que como bien decías, oye, pues tiene unos principios teóricos de 50, 60 años, es algo que funciona, pero tiene dos componentes en este momento, que es la data, el cómo se está gestionando esa data, que siempre pasamos de soslayo como muy rápido y es fundamental cuando hablamos de inteligencia artificial, y que no siempre, cuando estamos lanzando iniciativas de inteligencia artificial, vemos que tenemos los datos correctos o bien gestionados, ¿no? Y después estamos hablando de una realidad muy reciente, que es el coste. Entonces, eso es el concepto de tecnología que tenemos que ir pues, calibrando en cada una de las iniciativas. Pero es que además después tenemos que hablar de qué valor aporta esa inteligencia artificial con esa data a procesos concretos de negocio, y también dentro de ese proceso de incorporación tenemos que estar muy presentes en cómo lo puede asimilar la cultura y las personas
en la empresa, ¿no? O sea, son como 3 niveles, que es la que en un momento dado nos dice esto para adentro o esto no. La inteligencia artificial efectivamente es de los 50, o sea, me acuerdo de un libro del 84 que se llama Inteligencia Artificial, que cuando era un niño ya estudiaba, cualquier ingeniero lo ha visto toda la vida. El tema es, se está acelerando el uso de esto, ¿no? Mi primer trabajo, lo hablábamos ahora en La Caixa, ellos utilizaban el cajero para tener información sobre cuando alguien ingresaba dinero o lo quitaba, y con eso generaba un archivo que luego se mandaban fax al director de la oficina y le decía, hey, tu cliente ha ganado mucho dinero, llámale y le vendes un producto, ¿no? Pero era una primera aplicación a un lineal, ¿no? Entonces me fui a Grupo Intercom, no lo conoceréis, Infojobs en su momento, y empezamos a ver que cómo se contrataba a la gente podía cambiar, de nuevo a través de la tecnología, empezamos a ver que la gente cuando estudiaba una carrera podía mejorar y de nuevo, de forma lineal, vimos que podías hacer una disrupción a Randstad, a Adecos, a ese tipo de compañías y cambió todo. Luego me puse en Booking. Ahí lo que vi es que podías hacer una disrupción en las agencias de viajes de toda la vida, que conoceréis que llegabas y te daban en un catálogo viaje A, B o C. Y con la teoría del Long Tail Economy le podías dar millones de viajes, ¿no? Otra disrupción. Pero lo que digo es, 2009, o sea, todo esto se va evolucionando y va creciendo. El problema que estoy viendo ahora es que en ese modelo de innovación en banca, en recursos humanos, en travel, ahora lo que estoy viendo es que lo estamos basando todo en tecnologías que no nos pertenecen. Estamos basándolo todo en tecnologías que pertenecen a compañías norteamericanas principalmente, alguna decimos china, pero es taiwanesa, pero en verdad lo que estamos construyendo es encima de capas de terceros. Entonces, si la propiedad de esa data no es tuya, ese coste que estás diciendo, Tomeu, va creciendo y creciendo porque no estamos capturando todo el valor de la oportunidad, sino que en la P&L te va erosionando tu proveedor porque no tienes el control de esa data, ¿no? Y es algo que me preocupa para apuntar un siguiente tema. Tony, me encanta lo que dices porque nosotros en el índice de innovación que lanzamos todos los años está claro, y yo siempre lo digo cuando converso públicamente con los ministros o con el ecosistema de emprendimiento, el principal líder en tecnología en turismo es Estados Unidos, el segundo es China, pero es cierto lo que comentas tú, la tecnología turística no está siendo desarrollada por las empresas turísticas, los grandes hubs de innovación turística están liderados por empresas normalmente o de telecomunicaciones, o pueden ser empresas de tecnología, o pueden ser empresas que han visto, empresas financieras, que han visto la oportunidad en turismo. Y hay algo curioso, y es que las vicepresidencias de turismo de esas empresas quedan en España, que es uno de los grandes polos turísticos del mundo. Y aquí vienen dos preguntas. La primera, la educación. La educación para mí es mi pasión, pero sobre todo, de todos los retos que tiene este sector, quizás el reto más importante es el de la educación. Muchas razones, ¿no? El 50% de los jóvenes que trabajan en turismo solo tiene educación secundaria. El turismo es un sector de pymes, más del 80% del tejido empresarial son pymes, pero menos del 50% de las pymes invierte en digitalización, no porque no quiera, sino porque no puede. Entonces, tú que estás metido en la educación, has dado clase, ¿cómo empezamos a orientar la conversación de inteligencia artificial para que sea masiva, para que todo el mundo entienda y para que no sea un tema de ingeniería, porque no lo es? La inteligencia artificial, como lo dices tú, hay que democratizarla. Por ejemplo, hay países que no saben que los datos, a mí a nivel particular, me ha sorprendido que los países, a pesar de que los datos son de ellos, porque los datos son del Estado, tienen que pagarle a una empresa privada para poder hacer su propio análisis de datos. Eso es curioso, pero es así. ¿Cómo hacemos para empezar a democratizar la información en cuando se habla de educación en inteligencia artificial? Quitándonos en medio, a Nacho hará 2 conferencias acaba de explicar que somos al final una organización social, ¿no? Lo que permite a la humanidad de forma masiva es coordinar no 5, no 10, sino miles de personas, ¿no? El problema que tenemos ahora, y sobre todo en Europa, es un exceso de regulación absolutamente brutal. Y para solucionarlo lo que decimos es, vale, pues vamos a hacer un plan estratégico de 6.000 millones para, no, haz menos.
quítate de en medio, deja de regular y permite que aquellas empresas, aquellas pymes que hagan algo innovador pueda crecer masivamente. El problema en España, en Europa, es que tal como creces, la cortas y impides la innovación. Entonces, yo lo que siempre pido es, no hagas más, haz menos, deja de hacer, quítate de en medio, permite que surja. Esto es duro porque algunas empresas, muchas van a morir, pero saldrán algunos grandes campeones. Si tú quieres que salgan grandes campeones de aquí 15, 20 años, hoy tenemos que parar de hacer cosas para que otras puedan hacer. Hoy, en turismo, las grandes innovaciones son Airbnb, tiene más de 15 años. ¿Qué es lo último que se ha hecho? Hace muchos años que no hacemos nada. En Estados Unidos aún se hace, China se hace, en Europa hace muchos años que no innovamos. Entonces, no debemos hacer menos, ¿vale? Y dejar que aquellos que están locos probablemente lo estén y alguno surgirá como la empresa del futuro. Yo aquí querría puntualizar la parte de la co-creación y la colaboración, ¿no? Los tejidos colaborativos. Como has dicho, ¿no? El 80% de empresas son pymes que no tienen, a lo mejor tienen recursos más bajos, no tienen a lo mejor una persona que se encargue de ciberseguridad, digitalización, sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es labor de todos y de todas intentar co-crear soluciones adecuadas para ellos, ¿no? Esto, por una parte, es la co-creación. Y la siguiente, la comunicación y la sencillez del lenguaje. Hemos de hacer accesible la información. Es decir, hemos de bajar los conceptos tecnológicos a un vocabulario sencillo y fácil para que cualquier persona no se quede atrás, ¿no? Entonces, yo creo que a veces es empezar por los básicos. Y ahora, hace nada, hicimos un grupo de trabajo para trabajar el uso de los datos en el turismo, ¿no? Cómo utilizar los datos para evitar el sobreturismo. Y salieron ideas muy interesantes, pero nos decían, ¿cómo vamos a hacer, ¿no? Que las pymes, además ahora con la nueva normativa europea, empiece a reportar, entienda lo que tiene que reportar y tenga tiempo de reportar, ¿no? Y aquí salió la idea de crear una plataforma donde fuera muy user-friendly, muy visual, muy fácil de entender, cómo simplificar esos KPIs que empieza a pedir la normativa europea a nivel de sostenibilidad para que no se convierta en una rompedura de cabeza, ¿no? Y sea algo sencillo y ágil. Entonces, yo creo que hemos de ir por ahí, ¿no? En co-crear, innovación abierta y bajar el lenguaje y hacerlo inclusivo. Tomeu, si yo regulo, limito. Pero si soy libre y doy absoluta libertad, pues pasa lo que ha pasado durante los últimos tiempos. El uso de los derechos de las voces de las personas en inteligencia artificial, ¿dónde está ese límite ético del uso de los datos de la inteligencia? ¿Hasta dónde debemos llegar para que efectivamente la inteligencia artificial sea una herramienta poderosa, que haga eficiente nuestro trabajo, pero al mismo tiempo que no se mezcle con las famosas fake news o el uso indebido de la inteligencia artificial, pues para efectivamente desviar los mensajes y generar caos? Este es un tema absolutamente candente que preocupa a todo el mundo y yo no sé cuál es la solución y creo que es muy difícil ponerle puertas al campo ni tan siquiera a base de mucha regulación, ¿no? Pero sí que creo que las empresas, os voy a comentar nuestra circunstancia, cuando se empieza a hablar intensivamente sobre el concepto de inteligencia artificial generativa, nosotros hemos determinado los criterios en los cuales nuestra organización puede manejarlo. Y marcamos dos barreras en las cuales, oye, podemos ir creciendo dentro de este marco y está limitado claramente por de dónde me vienen los datos. Tenemos que ser, de alguna manera, propietarios o autorizar ese dato en nuestros procesos de inteligencia artificial y, segundo, con nuestra información de empresa, en qué medios los vamos a publicar. Porque ahí atrás no se sabe qué hay. Y creo que por mucho que regules, no sabes el tratamiento que se está haciendo. Bueno, pues son dos líneas que son comprensibles, entendibles y que las distintas iniciativas que van surgiendo siempre tenemos muy presentes los dos raíles, ¿no? Que estemos dentro. Hay algo que yo también veo como un reto y también como una oportunidad. Y es que no hay un lenguaje común, ¿no? Yo no soy ingeniera ni mucho menos, estudié gobierno y relaciones internacionales, pero caí a la tecnología por pasión y por default. Pero lo que sí tengo claro es que para empezar a crear modelos con inteligencia artificial todos deberíamos tener la misma ontología.
Yo aplaudo pues, que desde Segitur, la Agencia de Innovación del Gobierno español, ya se haya lanzado una ontología común para España, pero siempre me queda la preocupación de cómo hacemos para tener el mismo lenguaje, porque si no tenemos el mismo lenguaje, efectivamente nunca podremos llegar a análisis coherentes en desagregar lo que está pasando en el turismo, no solamente en que sea el principal sector económico de servicios en el mundo, sino también qué tipo de empleo genera, hacia dónde va la educación del futuro en turismo, cuáles son los empleos nuevos a crearse. Si nosotros no tenemos una base como sector de ontología del turismo en codificar, va a ser muy difícil. Y ahí siempre me pierdo, porque no tengo ni idea si eso tiene que venir regulado desde el Estado, si eso tiene que ser libre, y entonces una startup tiene que crearlo para que todo el mundo se una a ese tren, o sencillamente si tenemos que hacer unos principios y sobre eso partir, porque así como antiguamente en la estadística antigua, los datos de economía era PIB, empleo, etcétera. Hoy en día cada uno tiene sus propios datos, pero es muy difícil cruzar, porque efectivamente cada uno tiene su propio lenguaje. Son los apellidos de los datos. Exactamente. Hay grandes gobernadores como Napoleón en su época, lo que hizo, impuso a España un INE, ¿vale? Que lo que hacía era estandarizar ese dato para que cuando habláramos de economía y estandarizar el dato. El tema, él estandarizaba el dato, ¿no? Pero dos problemas derivados. Aquí estamos diciendo, lo del dato es malo, vamos a regularlo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Una política de cookie con aceptación y tal. Yo creo que nunca nadie sabe que está aceptando, ¿vale? Nunca nadie lo supo. Y hemos hecho una regulación que lo que hace es un doble clic, que en Europa lo que está haciendo es que estamos perdiendo mucho dinero. Muchos clics, todo el mundo tiene que clicar algo que acepte, que nunca nadie ha dicho yo no acepto esto, todo el mundo acepta algo que no sabe lo que acepta, por una regulación muy mal hecha. Insisto, dejemos de gobernar, ¿vale? O dejemos de dar normativas y miremos si alguien roba la data o te roba la tarjeta de crédito, a prisión. Eso es donde deberíamos ir, pero no gobernar a través de poner puertas en el campo, ¿vale? Y el otro problema que veo estructural a nivel de formación que estabas diciendo es la formación que hemos estado haciendo durante muchos años. Siempre nos decían hacen falta, por ejemplo, programadores, pilotos de avión y tal, ¿no? La tecnología lo que te dice, la paradoja de Moravec, dice que se eliminan los puestos de más alto valor, ¿vale? El piloto de avión es sustituido por un piloto automático. El programador, si te fijas, la mayoría de despidos están siendo en las grandes tecnológicas, en Google, en Amazon y tal. En cambio, cuando tú quieres abrir un restaurante, no tienes camareros. Sí. Cuando quieres abrir un hotel, te continúa faltando personal. Entonces, el tema de la tecnología va erosionando arriba, no abajo. Damos el miedo de que vamos a perder los trabajos más sencillos, la realidad es que se está erosionando por arriba. Y el problema fundamental es que a nivel de formación estamos formando a la gente que no necesitamos para trabajos que van a desaparecer. Y hay una disonancia cognitiva entre los nuevos trabajos que estamos fabricando y la necesidad del mercado. Y ahí tenemos un problema. 100% de acuerdo. Ahí tenemos un gran problema. Volvemos al reto principal del turismo, es la educación a todo nivel, a todo sentido, y además porque eso va conectado con el nivel salarial y con algo que es la pasión de Carlota, que es la sostenibilidad. Pasemos hacia allá. Carlota, ¿qué se está haciendo en materia ESG? Cuéntanos un poco, Environmental, Social, Governance. Bueno, aquí me gustaría puntualizar que a mayor clics, mayores emisiones de CO2 también. Entonces, creo que es importante pensar un poco en los clics que hacemos y en los datos que almacenamos y si los vamos a utilizar esos datos, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no?, que almacenamos mucho dato que no se utiliza y esto está generando también muchas emisiones de CO2. O sea, por un lado, creo que la tecnología nos ayuda a optimizar muchos procesos, a prevenir, a comunicar, a concienciar, pero por otro lado, también nos consume mucha energía, ¿vale? Y creo que hemos de empezar también a investigar más en fuentes renovables y en ese consumo, ¿no? Y en, por ejemplo, cuando hablamos de blockchain, ¿no? Blockchain, cuando se creó el concepto a nivel de trazabilidad, ¿no?, y de conseguir esa trazabilidad de tu producto, de tu servicio, y a nivel de sostenibilidad, de conocer tu cadena de valor, es muy puntero. Pero por otro lado, tiene esa parte, ¿no?, de emisiones y de CO2, que ahí es cuando tienes que poner la balanza si esa tecnología compensa a día de hoy y según el desarrollo energético que hay,
el utilizarla, ¿no? En HBX Group ahora estamos haciendo alguna prueba piloto con inteligencia artificial, sobre todo para validar evidencias de nuestra cadena de valor y en su consumo y su impacto social y medioambiental. Esto lo que nos hace a nosotros es, como decía Choni hoy, ¿no? Normalmente los equipos de sostenibilidad somos 2, 3, 4 personas como mucho, y nos hace agilizar esos procesos de verificación que, vuelvo a la normativa europea de greenwashing que ha salido hace poquito, y evitar ese greenwashing y a tener datos que quizá no son ciertos. Entonces, un poco estamos yendo hacia esta línea, ¿no? La parte de cómo validamos los datos de una forma eficiente a través de la inteligencia artificial y cómo miramos los impactos negativos que tiene esa tecnología a la hora de aplicarla y hacemos ese balance. Yo creo que el balance es lo más importante. Tomeu, ¿tú? Sostenibilidad de inteligencia artificial. Bueno, nosotros sabéis que tenemos en marcha un movimiento que es Iberostar Way for Change, que está soportado en 7 pilares y realmente ahí cada uno de los pilares tiene unos requerimientos de aportar soluciones a través de la tecnología que son distintos, ¿no? Estamos hablando de economía circular, de acción climática, de crecimiento responsable, turismo inclusivo, Blue Foods, Destination Stewardships, soluciones basadas en la propia naturaleza. Cada una de ellas ha requerido o está requiriendo iniciativas que son dispares, ¿no? Y en algunas de ellas hemos visto que la inteligencia artificial es capaz de aportar realmente un punto diferencial y ahí es donde la estamos incorporando, ¿no? Por ejemplo, en tema de economía circular, pues estamos hablando que el hecho de analizar los residuos de alimentos que estamos generando se traduce en un ahorro de 2.300.000 comidas. Entonces, oye, eso son comidas que no se han lanzado al vertedero, ¿no? Estamos hablando de conseguir hace 2 años absoluta desaparición de plástico de un solo uso dentro de los hoteles. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver la tecnología? Eso tiene que ver una presión adicional a la cadena de suministro, a explorar nuevas alternativas y trabajar en la integración de estas opciones, ¿no? Estamos hablando de consumo de energía, estamos hablando de todo lo que es el control de las fuentes de energía, del procesamiento de esta energía en frío-calor y el tema de cómo se puede, a través de la inteligencia artificial, mantener niveles altos de confort climático y estar generando eficiencia. En definitiva, hay muchas actuaciones donde la inteligencia artificial puede intervenir, pero yo creo que lo que no tenemos que perder de vista es que realmente el reto es que esa estrategia esté soportada por procesos y que en esos procesos donde proceda se esté soportando por tecnología y en algunos de los casos puede ser inteligencia artificial. Pero creo que un enfoque de hay inteligencia artificial, voy a generar sostenibilidad, no creo que sea el más adecuado, ¿no? Y en relación a lo que tú comentabas, esta semana leí un artículo que decía el impacto que tiene en consumo eléctrico o en agua una simple consulta en el ChatGPT. No voy a decir litros o kilovatios, pero sería interesante que recapacitásemos realmente si ese crecimiento exponencial que se prevé de inteligencia artificial está alineado con unas estrategias de racionalidad, de sostenibilidad de los medios, ¿no? Me estás leyendo la cabeza porque con las intervenciones de los tres estoy acordándome de un artículo que leí hace unos meses en The Economist que decía que la producción, el gasto eléctrico de las grandes tecnológicas, de Elephant, de Google, de Amazon, es exactamente el mismo que el de mi querida Colombia. Y esto no lo dije yo, eso lo dijo The Economist en un estudio de hace unos meses y entonces esto me hizo reflexionar y decía, entonces, ¿de qué sirve hacer todos estos pactos si al fin y al cabo el pacto mayor es con las empresas de tecnología? Porque si al fin y al cabo el gasto no me está generando eficiencia, pues por mucho país que yo sea, resulta que las empresas ya gastan más que yo como país. Y esto me lleva también a pensar en que el direccionamiento lo que yo veo es que hay mucha dispersión a nivel gubernamental y ahí necesitamos dar una mano y necesitamos trabajar en equipo como todo un ecosistema con los gobiernos,
porque efectivamente la agenda de inteligencia artificial está siendo tan amplia que no hay un solo jugador. Entonces, cuando uno ve un gobierno, la estructura de un gobierno, pues efectivamente está el Ministerio de Telecomunicaciones, que tiene un sentido, pero también tiene otro sentido el Ministerio de Desarrollo Empresarial, si es el caso, pero también está el Ministerio de Economía y de Digitalización, pero también el Ministerio de Turismo, porque al fin y al cabo, en los países maduros, que es el caso europeo, 54% del turismo a nivel internacional se debe a Europa, pues los ministros de turismo tienen que ser también líderes de esa agenda digital y de apostar porque esos datos también vengan para el análisis del desarrollo económico de Europa, porque nos podemos quedar sin playas hablando de sostenibilidad. Obviamente lo hemos visto a través de la inteligencia artificial. Muchos de los países emergentes me dicen a mí, Natalia, ¿cómo hacemos para abolir el overtourism? Y yo les decía, eso es muy fácil, sinceramente es fácil, porque es sentarse y trabajar con herramientas y con datos para poder proyectar las capacidades de carga y aprender de los casos que ya Europa tiene, pero hay que hacerlo, obviamente. Entonces, ahí yo quisiera, ninguno de los tres hace parte de las instituciones, pero en el ecosistema tenemos aquí la academia y startups, tenemos a las corporaciones, tenemos a las instituciones, falta el gobierno. ¿Qué consejo le darían ustedes a la administración pública para empezar a ser más eficientes y para que nuestra querida Europa siga teniendo la bandera del turismo, pero la bandera del turismo que genere desarrollo económico responsable? Vaya preguntita. Tomeus, láncese, ¿sabe? Yo soy diplomática, pero me lanzo al ruedo con la tecnología, ahora a ustedes les toca. Yo creo que cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de ecosistemas. Las administraciones forman parte de este ecosistema y creo que hay que trabajar con ellos de manera íntima, ¿no? La cuestión también es si ese rol es de colaboración o es el rol de normativa y supervisión, cuando realmente el que se está jugando el ser o no ser son las organizaciones. Yo creo que eso hay que atenuarlo, hay que tunearlo bien, hay que afinarlo, pero indudablemente las administraciones tienen que formar parte de este movimiento. Nuestra Way for Change sin las administraciones pues estaría relativamente cojo. Y es un trabajo conjunto, es un trabajo transversal, es un trabajo de suma y ahí tienen que participar. Y después algo que se ha dicho anteriormente es identificar aquellas iniciativas de la empresa privada que podrían ser sujeto de apoyo porque hay un compromiso de resultado evidente, positivo y generalizable en el sector, ¿no? Yo creo que eso también sería una línea recomendable. ¿Le cuento algo? Imagínense que nosotros hicimos, ya les he contado, varias Startup Competitions todos los años y gracias a eso, pues como parte del rol que nosotros tenemos en Naciones Unidas es abrir puertas. Hay startups de Menorca exportando sus servicios a Latinoamérica con inteligencia artificial. Y eso es un ejemplo perfecto. Sus clientes son los gobiernos y les están enseñando cómo fortalecer los datos, cómo organizarlos, cómo estructurarlos y sobre eso generar proyecciones. ¿Para qué? Pues para hacer un plan de marketing estratégico como país, para poder generar unas conductas distintas, para poder saber cuándo se abren los parques nacionales, cuándo no. Y eso es buenísimo porque eso al fin y al cabo es cooperación y no hay turismo sin el sector privado. Más consejos, Carlota. No, yo creo que sobre todo es el tema de compartir los datos, porque sí, sigo con eso, pero porque es verdad, todas las empresas tenemos muchos datos, públicas, privadas, que si se compartieran podrían contribuir mucho en temas de dispersión geográfica, creación de nuevos perfiles turísticos, ¿no? Las nuevas tendencias nos hacen ver que el viajero, la tendencia del viajero está cambiando, ¿no? Ahora mucha gente se mueve por un sitio que ha visto en una serie de televisión, hay gente que busca un viaje sostenible o crear un impacto social cuando viaja. Entonces, si conocemos con datos lo que quiere el turista, podemos también crear turismo especializado y dispersar la oferta turística, ¿no? Yo creo que a día de hoy el gran problema que es latente, ¿no? Es el sobreturismo, ¿no? Y hay dos cosas claves, la planificación y la dispersión. Entonces, yo creo que si entre todos, ¿no? hiciéramos ese ejercicio de colaborar, de compartir los datos que tenemos, conocer mejor al viajero y conseguiríamos llevar a cabo esos dos conceptos.
Yo sigo y tienes razón, es dato y compartir dato, ¿no? Pero sigo diciendo, tenemos un problema regulatorio, voy a dar 2 ejemplos. En Booking.com nos anunciábamos, soy un chico, me gusta un chico, app de ligoteo, Booking.com, ¿vale? Fantástico, prohibido, estás compartiendo datos con una compañía, ¿vale? Viajo de Palma a Madrid, llego, te ofrezco un hotel, prohibido, es un package. ¿Vale? Entras dentro de la directiva de paquete, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir, os acabo de decir 2 oportunidades que son altamente lucrativas, que están prohibidas por la transferencia de datos. Entonces, lo que digo es, ¿qué problema tienes? Chico gusta chico, hotel. ¿Qué problema tienes? Chico gusta chica, restaurante en este caso. No preguntéis si es así, ¿vale? Entonces, ¿qué problema hay con ello? Ninguno, realmente. Pero desde el regulatorio no se permite hacer. Entonces, son negocios que funcionan claramente que no los dejamos hacer. Yo quiero venir de Palma a Madrid y me están diciendo, tú estás contaminando, ¿vale? Hombre, ¿cómo que estoy contaminando? Sí, en el avión. Eres una casi mala persona hoy en día. Y bueno, ¿y cómo vengo? Pues en velero, me lo han dicho, no es broma, ¿vale? ¿Cómo que en velero? A ver, esto no es normal y sostenible. Entonces, cada vez estamos teniendo una sobreregulación que no es normal. Vas a conducir de un polígono de Palma a Palma en tu Renault Twingo, estás contaminando con tu coche diésel. Vete en un eléctrico. ¿En cuál? En eléctrico, es que este eléctrico cuesta 3 veces más. Entonces, estamos sobreregulando cosas que están impidiendo el turismo de toda la vida. Entonces, me encanta la data, debe ser así, de hecho, ese es el camino, pero lo que tenemos que empezar a ver es si con ese exceso lo que estamos impidiendo es que el negocio funcione y tenemos un problema. De sostenibilidad, al fin y al cabo, porque la sostenibilidad es no solamente ambiental, no es solamente ambiental, la sostenibilidad tiene que ser vista como un negocio, porque entonces, al fin y al cabo, hay que tener sostenibilidad económica para ser eficientes, si no, entonces, ¿de qué vamos a vivir? Y sostenibilidad social, para que efectivamente los residentes, los ciudadanos se sientan felices también y seguros de tener al turismo como su sector de bandera. Se nos acabó el tiempo y ya pitó, pero me encanta conversar con ustedes. Estoy segura que no será ni la primera ni la última vez que trabajemos estos temas de inteligencia artificial, pero sobre todo veo mucho compromiso y unas palabras claves, ¿no? Juventud, libertad y sobre todo dejar hacer, trabajar. Y eso es clave al fin y al cabo, porque termino como empecé. El sector turismo es el sector económico más humano de todos. La humanidad es la base del sector turismo, pero para ser más eficientes necesitamos fortalecer la tecnología y sobre todo dejar de romper un poco los esquemas para que efectivamente venga un turismo más responsable y más moderno. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias.